Bienvenidos a la primera parte de esta penúltima entrega sobre la revisión del funcionamiento de nuestro organismo. Hoy vamos a hablar de un sistema que a mí en lo personal, digamos que es de mis favoritos por todas las maravillas que encierra, por la gran cantidad de misterios que aún hace falta por descubrir. El sistema inmune, sistema inmunológico, es un sistema que difícil de entender para muchos y que mientras más se conoce, más interrogantes nuevas surgen. Es un sistema que se encarga de reconocer entre lo que es propio de nuestro organismo y todo lo que es ajeno. Todo lo que es ajeno le vamos a dar un nombre muy general que recibe el nombre de antígeno y que va a ser básicamente reconocido a partir de estructuras moleculares que este sistema no reconoce y que prepara toda una serie de respuestas para poder combatirlos. Y obviamente esta capacidad de responder y funcionar adecuadamente es lo que constituye la base fundamental del sistema homeostático de nuestro organismo. Se dice que este sistema inmune es un sistema difuso que prácticamente se encuentra en todas las partes de nuestro cuerpo también y que va a estar formado por una gran cantidad de órganos y tejidos, como sería la médula ósea, el famoso tuétano, que se encuentra en los huesos, la médula roja, pues, en los huesos largos, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, toda una conexión directa que tiene con el sistema vascular o sistema circulatorio y toda esta serie de canales que también se complementan, que es el sistema linfático. Es muy amplio. Dentro de estos, esta famosa médula roja ósea de los huesos largos es el sitio en donde se van a estar produciendo la gran variedad de células de nuestro sistema inmune, que son en términos generales conocidos como glóbulos blancos o leucocitos, pero que abarcan una variedad enorme de células especializadas en diferentes funciones y que constituyen este arsenal de reconocimiento en primer lugar y de defensa en segundo lugar que tiene nuestro organismo para poder responder a todo aquello extraño que llega a penetrar. Distribuidos también en todo nuestro cuerpo se encuentran una serie de vasos o de canales linfáticos y de ganglios linfáticos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tener una infección a nivel de vías respiratorias, hay ganglios linfáticos que acumulan linfocitos y al momento en que detectan alguna infección se inflaman y por eso duelen. Estos están ubicados muy cercanos a las vías respiratorias y las vías digestivas superiores. Existe otra glándula, perdón, otro órgano que es el timo, que se encuentra exactamente detrás de un huesito que tenemos en la parte del tórax, que es el esternón, y que se va a encargar también de almacenar y en el momento en el que haya un estímulo, permitir la reproducción de estos leucocitos. El vaso, que es otro órgano capaz de monitorear permanentemente todo lo que circula a través de la sangre y que también acumula leucocitos y al momento en que hay un estímulo es capaz de producir la reproducción y el funcionamiento de estos leucocitos o glóbulos blancos. Los ganglios linfáticos que se encuentran distribuidos en todo nuestro cuerpo. De igual manera, constituyen un sistema de monitoreo, de almacenamiento, capaces de dar la respuesta adecuada mediante
Es el estímulo de la reproducción celular de estos glóbulos blancos para dar una respuesta efectiva. Ahora bien, para que nos demos una idea de la complejidad que tiene este sistema inmune, hablemos de que hay, a nivel de linfocitos, dos grandes tipos. Los linfocitos B, que son células que se encargan precisamente de dar una respuesta en contra de los agentes que en un momento específico están infectando, y células de memoria que van a guardar precisamente la estructura molecular de los antígenos o agentes externos para que a largo plazo, si vuelven a penetrar, ya sea mucho más rápida la respuesta inmune. Y los linfocitos T, que se van a encargar de regular el funcionamiento de este sistema inmune o inclusive de dar respuestas mucho más específicas de célula a célula. Van a existir otro grupo de leucocitos menos específicos, como los macrófagos, que son, por así decirlo, una línea de defensa un tanto indiscriminada y que sin averiguación previa son capaces de literalmente atacar y comerse a cualquier célula que se detecte y que la identifiquen como no propia de nuestro organismo. Pero para entender un poquito las estrategias o tipos de defensa que tiene el sistema inmune, digamos que existen dos grandes tipos. Las llamadas defensas innatas o inespecíficas, o las aprendidas y específicas. Como su nombre lo indica, las defensas innatas o las respuestas innatas son con lo que uno nace en buena medida y que van dirigidas no hacia alguna bacteria, alguna sustancia o hacia algún virus en particular, sino en general a todo lo que es extraño. Obviamente, estas respuestas inespecíficas es la primera línea de defensa y están constituidas por la piel, por todo el revestimiento interno de las membranas mucosas, que ya habíamos hablado de ellas en el sistema respiratorio, y por células más especializadas capaces de destruir todo aquello que no reconozcan como propio. En general, si nosotros vemos en este ejemplo que una astilla penetra en nuestra piel e introduce algunas bacterias, los vasos capilares que acarrean estos leucocitos pueden detectar la presencia de estas bacterias y sin mayor averiguación previa empiezan a comérselas literalmente. Esta inflamación facilita precisamente la acción de estos macrófagos y es una respuesta inmediata a la introducción o al reconocimiento de agentes externos. Pero la más complicada son las llamadas respuestas aprendidas o específicas y que resultan precisamente ya de un reconocimiento más particular de los antígenos y que se diseñan específicamente para cada tipo de antígeno que entra en nuestro organismo. Consta de dos fases principales, la defensa inicial o inmediata, podríamos decir, y dos, la defensa a largo plazo, que implica una memoria molecular y que es un sistema de protección más duradero. Los grandes protagonistas de esta respuesta específica son los llamados anticuerpos, que son inmunoglobulinas que pertenecen al grupo de las proteínas, que son fabricadas por un tipo especial de linfocitos y que se unen de manera específica a estos cuerpos extraños o antígenos y que pueden ser parte de una bacteria, partes específicas de virus, de hongos o inclusive sustancias específicas como pueden ser venenos o alguna otra sustancia que nos afecte. Estos linfocitos productores de anticuerpos están circulando permanentemente en todo nuestro sistema sanguíneo. Cuando están en reposo, son metabólicamente poco activas, no se dividen y
digamos que presentan todo su arsenal permanentemente en la membrana citoplásmica, que serían los famosos anticuerpos. Pero al momento en el que se detecta algún antígeno, es decir, alguna sustancia específica, estos linfocitos se activan de una manera extraordinaria, empiezan a fabricar una gran cantidad de anticuerpos específicos a el antígeno que fue detectado y obviamente empiezan a dividirse estos linfocitos, estas células, a un ritmo verdaderamente impresionante. Se van a partir de esta respuesta a generar dos tipos de células a partir de estos linfocitos. Las células plasmáticas, que son las que van a ser capaces de viajar a través de todo el sistema circulatorio y en los lugares en donde existe inflamación, a distribuirse para poder garantizar una acción más efectiva, pero también se van a generar otras células llamadas de memoria que son capaces de guardar esa estructura molecular detectada en el antígeno y mantener anticuerpos siempre preparados una vez que ya pasó la infección para que eventualmente si se llega a repetir otro proceso, ya la respuesta puede ser mucho más rápida y efectiva. También el tipo de anticuerpos que se producen en células plasmáticas o en células de memoria también son ligeramente distintos y son capaces al momento de hacer una prueba de poder diferenciar una infección activa o una infección que ya ha pasado y que solamente ha dejado los restos. Hay un mecanismo ya muy estudiado que es la famosa interacción antígeno-anticuerpo, en donde hay un reconocimiento específico del cuerpo extraño o antígeno y la fabricación y o diseño del anticuerpo que va a ser capaz de neutralizarlo. Esto provoca una división celular en estas células plasmáticas que son capaces de viajar a todos los rincones de nuestro organismo y estas células plasmáticas van a tener una síntesis muy intensa de los anticuerpos que llevan a cabo la neutralización. A partir de esto, es posible, obviamente, bloquear o interferir en la actividad de virus, de bacterias, y que en combinación con otras proteínas son capaces de destruir agentes, sobre todo en el caso de las bacterias o de las esporas de hongos, son capaces de destruir a estos agentes que están penetrando en nuestro organismo, pero son enormemente específicas para cada tipo de antígeno de qué se trata. Existen otro tipo de linfocitos que son los linfocitos T y que en términos generales puedo referirles que son los encargados de poder regular nuestra respuesta inmune. Es decir, toda la cantidad de procesos que se disparan cuando hay una infección deben de detenerse. Por ejemplo, la inflamación, esta va a provocar molestias. Molestias inclusive que pueden llegar a ser como dolor o inclusive taponamiento de ciertas vías que en un momento dado debe de detenerse para evitar problemas mayores en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y además otra cosa extraordinaria en el diseño molecular de cada una de nuestras células es que existen una serie de proteínas que se conocen con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad y que son las que identifican a cada una de nuestras células como propias y que precisamente permiten que el sistema inmune también al reconocerlas como propias, en la gran mayoría de los casos
no ejerza ningún tipo de respuesta en contra de nuestras propias células. Sin embargo, el sistema inmune es tan complejo que puede llegar a generar las llamadas enfermedades o trastornos autoinmunes, que van desde problemas asmáticos, que llegan a confundirse inclusive con permanentes estados de infección, hasta otro tipo de trastornos como sería la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso o la diabetes mellitus, que a final de cuentas provoca estados justamente diabéticos a partir de la destrucción de nuestras propias células productoras de insulina en el páncreas y que en buena medida responden también a un estímulo excesivo que este tipo de células tienen dependiendo del tipo de alimentos que consumimos. El cuestionario en esta ocasión solamente va a constar de 3 preguntas sencillitas, pero que ustedes necesariamente tienen que buscar una respuesta, primero, en fuentes confiables. Obviamente ustedes van a tener que googlear si las vacunas son benéficas o perjudiciales, pero a través de una argumentación. ¿Cómo podemos fortalecer a nuestro sistema inmune? ¿Y qué factores pueden debilitar nuestro sistema inmune? Les reitero, traten de buscar ustedes fuentes confiables, fuentes que, aunque provengan del Internet, nos puedan dar respuestas no basadas en mitos, sino en evidencia científica. Hasta luego, cuídense.